por acompañarnos en la señal de éxitos. Estoy viendo en la pantalla de CNN que acaban de actualizar la cifra de fallecidos luego del terremoto en Marruecos. 2.497. Habíamos hablado de 2.122, 2.497. Me impresiona además la velocidad con la que ha venido en aumento esa cifra y la cifra de heridos también en pocas horas primero, días después, luego del terremoto. Es realmente dramático. Estamos llegando a todo el país, como les decía, a través de nuestro circuito, a través del canal 990 de Simple TV, también a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones en video. Como ven, cuando abordamos el tema político a través de nuestros titulares cada mañana, mucho peso lo tiene la primaria. Posiciones a favor, posiciones en contra, la actividad de los candidatos que están de gira por el país. Cuando toman la palabra, pues solemos reproducir acá todo sonido que nos llegue de esa actividad de los candidatos, lo colocamos en la mañana. A veces 6 de 13, 7 de 13, rara vez hemos tenido los 13 candidatos en un mismo día. En todo caso, es un tema y dentro del tema está el tema inhabilitaciones. Y de eso queremos conversar no con uno, con dos invitados. Tenemos en el estudio a Saúl Cabreres, analista político, es presidente de la encuestadora Consultores 21. Saúl, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Y tenemos vía telefónica a Félix Seijas, estadístico, profesor de la Universidad Central de Venezuela, director de Delfos, articulista también. Félix, muy buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Román. Gracias por atendernos, Félix. Saúl, comienzo contigo estando acá en el estudio. ¿Cómo están los candidatos en este momento, Saúl? Luego de algunas semanas ya del comienzo formal de la campaña, cuando los vemos en la calle, cuando los vemos recorriendo el país, ¿cómo se ubican? ¿Quiénes están de primero en las encuestas? ¿Se mantiene María Corina tan sólida como hace algunas semanas, por ejemplo? Diera la impresión de que sí, Román. María Corina desde el año antepasado estaba ubicada en un buen nivel cuando hablábamos de quién pudiera ser candidato de la oposición. Uh-huh. Y así se mantuvo todo el año pasado y comenzando este año con el derrumbe como candidato de Juan Guaidó, porque, bueno, después de que lo sacaron de la Asamblea Nacional y nombraron a otro presidente de la Asamblea, etcétera, hubo un barajo de la candidatura. Subió mucho Enrique Capriles en ese momento, porque Enrique Capriles estaba acababa de ser o estaba en proceso de ser elegido candidato por su partido Primero Justicia, y pasó a tener una buena performance entre los candidatos, pero María Corina igual estaba allí, muy cerca, con un accionar permanente y muy sólido, pues, de visitas, etcétera, en el interior del país. Y después de eso, a raíz de abril o mayo, la candidatura de María Corina como que terminó de explotar de alguna manera y se situó de primera en las encuestas, sacándole un buen porcentaje de diferencia al resto de los candidatos, con Enrique Capriles de segundo en segunda instancia, con la circunstancia de que ambos están inhabilitados, pero pareciera que eso no influye en los electores de la primaria. Cuando uno pregunta a nivel global, algo así como el 55% de la gente dice que no le importa que el candidato esté inhabilitado. Me imagino que teniendo la presunción de la gente de que, bueno, vamos a lograr que lo habiliten. Pero cuando uno se queda con la gente que está más cercana a votar, que tiene una cifra muy alta, porque alrededor del 50% dice tener interés en las primarias de la gente. Lo digo así tan suave porque en realidad la pregunta es, ¿usted piensa que pudiera votar en esas primarias o no? La mitad de la población dice que sí pudiera votar en esas primarias. Mitad de la población que se identifica como opositor. Claro. Casi que la mayoría de todo ese 50% es voto, gente que se identifica como de oposición. En ese grupo hay algo así como 70-30 de gente que está de acuerdo con que los inhabilitados participen, porque tienen derecho, pues, porque sienten que las inhabilitaciones son ilegales, que no son bien dadas, que son una cuestión política, etcétera, etcétera, ¿no? Si uno jurunga y ve, digamos, el alrededor de 30, entre 25, entre un cuarto y un tercio de la población que se identifica con el presidente Maduro, con el chavismo, pues la mayoría de esa gente dice que están bien inhabilitados y que no deberían participar
entre otras cosas porque me imagino que pensará que son los candidatos más duros que pudiera tener la oposición, entonces si yo los aparto, pues pienso que voy a tener más fácil la elección, ¿no? Es la voz de Saúl Cabrera. Tenemos en línea a Félix Seija. Félix, ¿coincides en este primer análisis con Saúl? Efectivamente sólida María Corina en el primer lugar, bastante más distanciado Enrique Capriles como segundo, y coincides también en que para el elector en este momento no es determinante que él o los candidatos estén inhabilitados. ¿Coinciden en esos 3 puntos al menos? Sí, la opción de María Corina se ha venido consolidando, primero de manera lenta, pero consistente, y en los últimos 2 meses, bueno, una especie de explosión, ¿no? Y esto ha hecho que no solo en el grupo de los más propensos a votar en la primaria sea así, sino también a través de todos los grupos, incluso de nivel socioeconómico, grupos de edad. Incluso es un nombre que dentro del chavismo crítico, el chavismo lo podemos dividir en dos, ¿no? El chavismo duro, el chavismo crítico. Ese chavismo crítico que hoy en día le es muy difícil al chavismo movilizar. Bueno, ese chavismo, incluso el nombre María Corina, causa curiosidad. No vamos a decir que es una opción por la que van a votar, pero sí penetra, por lo menos causa curiosidad de quién es y qué cosas puede ofrecer. Entonces sí, es una opción que se ha consolidado de manera interesante. Y el tema de la inhabilitación, lo que pasa es que en el 2012, cuando hubo la primaria que ganó Enrique Capriles, en ese momento había un solo inhabilitado, que era Leopoldo López, y era algo relativamente nuevo. La gente se estaba acostumbrando a esa idea. Y la gente, bueno, como algo nuevo, pues se tomaba de una manera distinta, ¿no? Y ahí la gente sí era bastante cuidadosa al decir, bueno, si votamos por un candidato que no está habilitado, bueno, después no puede ser candidato presidencial, entonces perdemos la oportunidad. Eso hoy en día es distinto, ¿no? Ahorita más bien el que no está inhabilitado es el extraño, ¿no? Entonces, bueno, ya es una idea que se toma de una manera distinta, se toma de una manera, incluso la inhabilitación de María Corina, cuando ya era una candidata que se estaba consolidando, bueno, hizo que esto se tomara aún más como algo de rebeldía, ¿no? Entonces sí, la gente lo toma como eso, es como parte de la lucha. El candidato, se hacen preguntas como: ¿usted piensa que estos candidatos inhabilitados deben continuar o deben renunciar? Y la gran mayoría de los votantes dicen: no, tienen que continuar y la pelea hay que darla, ¿no? Ahora, es una pelea que hay que dar, pero siempre pensando en participar en la elección presidencial. Claro, con un candidato único. Claro, es la voz de Félix Seija. Saúl, ¿crees que, por ejemplo, o es prematuro conocer si las alianzas, ejemplo esta, entre Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo, puedan darle un mayor peso, fortaleza a la candidatura de Enrique Capriles, o algunas otras alianzas que se vayan dando en el recorrido hacia el 22 de octubre puedan tener algún peso? Sí, si uno lo ve desde el punto de vista de los partidos políticos y de las estructuras políticas, pudiera pensarse, porque es parte del juego político, ¿no? Que unas alianzas entre fuerzas o entre partidos o entre candidatos va a ayudar a aumentar el número de personas que pudieran votar por una opción. Pero a mí me da la impresión, y hay ejemplos a nivel mundial y también aquí en Venezuela de eso, que ese tipo de alianza ayuda en parte a nivel de la maquinaria, la estructura, etcétera, pero no ayuda mucho en la votación. O sea, el elector pasa por encima de esas alianzas en buena medida. Y yo me acuerdo de un ejemplo de hace muchos años, de 30 años o algo así, en una elección interna de Copey en el año 93, que el candidato que por mucho tenía el control de la maquinaria era el amigo Eduardo Fernández, pero por mucho, o sea, y siempre pensaban de que con ese apoyo tan masivo de la maquinaria de Copey, que en aquel entonces era una maquinaria medianamente seria, ahorita los partidos tienen una maquinaria más debilitada, iba a ganar la elección, y resulta que Osvaldo Álvarez Paz, que fue su contrincante en esa elección, le pasó por encima a la maquinaria y a Eduardo Fernández, y fue electo candidato de Copey. Eso pareciera que pudiera estar dando, porque además me da la impresión, después de revisar las encuestas en los últimos años, la relación liderazgo-partido, que en estos tiempos hay, digamos, una preeminencia del liderazgo sobre los partidos políticos.
si nosotros vemos el año pasado o el año antepasado, el principal partido que salía digamos, del sector opositor, porque en el chavismo por supuesto que es el PSUV, además con una cifra importante de militancia o de cercanía política, era Voluntad Popular. ¿Por qué? Porque Guaidó estaba visto como el principal líder de la oposición, cuando antes, en el 2015, 2014, era Primero Justicia, porque había sido Enrique Capriles el principal líder de la oposición en ese entonces. Y este año nos empezó a aparecer subiendo de manera consistente y se ubicó en el primer lugar 20 Venezuela. ¿Por qué? Porque es el partido de María Corina Machado. Claro. Entonces no es que los partidos definen los candidatos o las decisiones, sino que son los candidatos los que definen eso. Claro, eso en un extremo están las alianzas, pero por otra parte, y voy con Félix e hija Félix, encontramos también, ruedas de prensa como por ejemplo la de quien fue miembro de la Comisión Nacional de Primaria, María Carolina Euskadi, encontramos posiciones como la del alcalde allí en Lechería de Fuerza Vecinal, Manuel Ferreira, que habla de la primaria como un proceso estéril. ¿Eso puede hacer mella en la intención de la gente en participar o la gente identifica agendas, sabe que responden a otros intereses? ¿Cómo lo puede percibir la población? Lo que pasa es que la primaria, fíjate, atentar contra la primaria el año pasado era una cosa, hacerlo en este instante es otra muy distinta. ¿Por qué? Porque la gente se apropió de la idea, ¿no? Incluso el que no va a votar, y esto está muy claro en los estudios cualitativos, incluso el que dice que no va a votar, dice que la primaria tiene que ocurrir y que es un derecho y que no pueden atentar contra eso. La gente dice, bueno, sí, yo no voy a votar porque me da igual quién sea, o yo no voy a votar porque no tengo ningún favorito, pero tiene que haber un candidato único, esa es la principal idea. Tiene que haber un candidato único y es un derecho que no nos pueden quitar. Entonces, al ya haberse adueñado la población en general de este proceso, bueno, más bien quien atente contra él va a ser mal visto, ¿no? Eso es un poco lo que está ocurriendo en este momento. Saúl, partiendo del hecho de que no son los partidos, sino más bien son las personas, son los nombres, y entendiendo que María Corina Machado está en el primer lugar y muy separada del segundo, Enrique Capriles, ¿qué es lo que está diciendo María Corina? ¿O tiene más que ver con el cómo lo dice? ¿Cuáles son los atributos, las fortalezas de María Corina hoy? Yo creo que eso desde los principios de los 2000 está claro que es lo que la gente cercana a la oposición, que en este momento es mayoría del país, el no chavismo, digamos así, es mayoría en el país de manera clara, lo que quiere es cambiar las cosas de cómo van. Y al que ellos entiendan que en un momento determinado, en un momento histórico determinado, como es este año 2022, pero ha podido, 2023, perdón, o ha podido ser hace 10 años, etcétera, el que la gente sienta que puede ser la persona que va a lograr ese cambio de régimen para mejor, pues la gente apoyará a esa persona. Lo que... Sin importar mucho el cómo. Sin importar, en principio, sin importar mucho el cómo, pero la gente no es tonta. La gente, después de toda la experiencia que ha tenido en estos años, en el fondo, de repente no le importaría que fuera una imposición, tanto la candidatura como el cambio de régimen. Sí. Pero la gente sabe que eso no es posible en estos tiempos, en esta época de... Exacto. Es más realista y sabe que tiene que ser por métodos democráticos. Lo que tiene que lograr, y ahí está la discusión política o la estrategia política con el gobierno, es que en la medida que haya posibilidad cierta de que la elección sea medianamente competitiva, la gente va a participar con mucha emoción, con mucho arraigo. Si la gente asume que la elección pudiera no ser competitiva, entonces la gente de repente empieza a tener dudas de que si puede haber el cambio que está deseando para que haya el cambio en el país. Lo que pasa que hay que entender también, y yo creo que esto es muy importante en función de la primaria, te digo, en las encuestas desde hace más de un año nos están dando que la mitad de la población
tiene interés en la primaria. Esa mitad de la población, como tú bien decías, es más o menos similar a la gente cercana a la oposición en la población. Claro. De esa 50% de población hay un 16%, en algún momento fue 18%, en otro momento fue 15%, está alrededor de 15 o 16% de población que está activamente interesada en participar en la primaria y dice, yo con toda seguridad voy a ir a votar. Eso es alrededor de 2 millones y medio de personas, que es mucha gente. Sí. O sea, pero lo cierto es que tampoco la oposición debería caer en el triunfalismo de decir, no, es que van a votar 2 millones y medio, 3 millones de personas, cuando eso a lo mejor no va a ser así. Claro. Porque las condiciones en sí mismo de la primaria, la organización, la dificultad para organizar los centros de votación, informar a la gente dónde está ubicado, la seguridad de la gente para poder ir a votar o no, de repente va a hacer que haya menos gente que participe realmente activamente en ese proceso, pero eso no invalida al hecho de la primaria, porque tiene detrás de sí un volumen muy grande de gente que está interesada en que ese proceso se dé. Es la voz de Saúl Cabrera. Félix Seijas esta vía telefónica. Félix, ¿ves factible que antes de la primaria, o en todo caso antes de la presidencial, se instale formalmente, se reinstale, se retome el diálogo bien en México o en algún otro sitio? ¿Es decisivo un acuerdo, repito, antes de la primaria o incluso antes de la presidencial? Bueno, a ver, el gobierno por supuesto que está interesado en esto, pero porque está interesado en reconocimiento, ¿no? Y eso es algo que les interesa, eso es algo importante hasta cierta medida. Yo no veo factible se retome o no este proceso, que de allí salgan cosas muy interesantes con miras a la elección presidencial. Pueden salir algunas cosas si es que se retoma ese proceso, puede que no. Lo cierto es que eso no va a impactar mucho en la disposición a votar de la gente. La gente está dispuesta a votar en una presidencial. La primaria, una de las cosas que ha hecho es traer esa idea, ese ambiente electoral que la gente podía ver lejano el próximo año, si iba a ser competitivo o no, lo trajo al presente. Además, despertó esa idea de que a través de ese proceso puede terminar existiendo algo que ocurra, ¿no? Y bueno, y posiblemente incluso ser un disparador para que el cambio político se termine produciendo. Entonces, bueno, visto de esta manera, alguien puede decir, bueno, pero es que sin condiciones la gente quiere o no quiere votar. No, la gente sabe que no hay condiciones hace mucho tiempo y la gente sabe que es muy difícil que las haya, además, ¿no? Votar es una manera de movilizarse y hacer algo de bajo costo, si hablamos de costo de riesgo, ¿no? De bajo costo, de bajo riesgo, es una manera de hacer algo. Las expectativas han subido muchísimo gracias a la idea de la primaria que precisamente trajo esa idea al presente, gracias a que la gente siente que luego de un momento, de un bajón importante en la lucha, ha surgido de nuevo algo que, si bien no es una estructura formal, pero ha surgido un movimiento entre factores políticos importantes del país para tratar de trabajar y tener un candidato único para poder dar una pelea seria en el plano electoral. Y eso es lo más importante, eso es lo que más valora la gente a la hora de hablar de participación en las elecciones. Claro. Félix, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. No, muchas gracias a ustedes. Un gusto. Feliz día. Félix Seijas es estadístico, profesor de la Universidad Central de Venezuela, director de Delfos, es además articulista, nos acompaña en el estudio Saúl Cabrera. Saúl, más allá de lo que indican las encuestas y de los números y de la posición que en ellas tiene María Corina o Enrique Capriles, ¿hay algún discurso, hay alguna agenda, hay algún programa de los 13 candidatos a la primaria que te llame la atención, porque te parezca efectivo, independientemente que la gente lo esté interpretando o no, que te llame la atención, que te guste? Mira, esa es una pregunta bien interesante, pero además tiene una respuesta política. Es muy difícil para la gente común, en realidad, oír los mensajes de los candidatos. ¿Por qué? Porque ahí el control comunicacional que hay, que es más o menos severo,
además por los cambios que ha habido también en la estructura de cómo la gente se informa, de cómo la gente consume información. Digamos, se acabó la prensa escrita, que no solamente era importante en su momento, en el siglo pasado, cuando por lo que traía en sí mismo y todo el esfuerzo que hacían los periodistas de prensa escrita, sino que mucho de lo que ellos hacían era después retransmitido por las radios, sobre todo en todo el país, las radios pequeñas, no digo las radios grandes que tenían sus propios equipos. Eso se acabó. Y vemos que hay mucha gente que está consumiendo la información es a través de los medios digitales. Pero también sabemos que los medios digitales, la mitad de la población no tiene acceso a los medios digitales. Es cierto también que alrededor del 70% de la población tiene teléfonos inteligentes, pero esos teléfonos inteligentes en realidad no los tienen para consumir información, porque tiene otras prioridades: comunicarse con la familia, comunicarse con los amigos, comunicarse con las redes sociales, que son más bien para consumir cultura o consumir entretenimiento. Entonces hay una barrera muy importante en los medios para que la gente se informe de qué es lo que pasa en la primaria. Y yo pienso que si alguna pata coja tiene la elección primaria, y no es culpa de los organizadores, es que a la gente realmente le llegue la información de lo que los candidatos dicen y de los sitios donde la gente va a ir a votar, que le dé seguridad a la gente de que eso... Y en ese sentido, entendiendo las limitaciones y efectivamente coincidiendo además con ellas, ¿quién tiene una mejor estrategia? ¿Quién ha sabido sortear mejor este momento? Yo pienso que María Corina. Sí, ¿no? Bueno, los datos lo dicen, ¿no? Hay otros candidatos como, diría yo, Delsa Solórzano tiene un buen perfil como candidata. Sé que César Pérez Viva está haciendo recorridos muy amplios por el país, que Caleca en algunos sectores, sobre todo clase media o informados, pareciera que tiene, digamos, buen sabor en la boca para esa gente. Pero yo creo que todos están diciendo cosas interesantes, pero la gente lo que está esperando es unidad. O sea, la gente está esperando es unidad, y yo creo que ahí todos los candidatos tienen una dificultad, porque los que más se acerquen a lo que la gente entiende por lo que es unidad, van a tener un mejor performance que los que se alejen de eso. Y ahí, digamos, la gente de alguna manera está buscando un centro. La gente está ida en estos momentos, pienso yo, de los radicalismos, de un lado o de otro, a pesar de que el país Pero hasta hace nada María Corina Machado era la calificada como radical. Así es, pero ella yo creo que está haciendo un esfuerzo, a veces bien, a veces como que se le escapa por un discurso más mesurado, más de centro político, porque no es un caso únicamente de Venezuela, en cualquier parte del mundo eso pasa. Si vemos a Italia, por ejemplo, que ganó la señora Meloni y era de ultraderecha, le decían que era, pues a lo mejor no lo era tanto, pues cuando llega el gobierno tienen que hacer un gobierno medianamente tratando de moderarse y de lograr la unión de mucha gente. Sin renunciar a sus principios, porque en la cumbre del G20 fue la única que se le plantó a China. Le dijo, así es. Con nosotros no cuenten. Así es, pero sabe que internamente tiene que lograr sumar y no restar, ¿no? Bueno, Saúl, agradecido por esta visita, por este tiempo. Gracias. No, a la orden. Saúl Cabrera es analista político, presidente de la encuestadora Consultores 21. Teníamos también línea telefónica a Félix Seijas. Le ponemos